Muy buenos días a las concejales y concejales de Bogotá. Pedimos excusas por el retraso del inicio de la plenaria, estábamos en junta de voceros. Señor secretario, sírvase a aperturar el registro para que los honorables concejales puedan hacer su ingreso. Sí, señora, siendo las 9:46 del día 24 de septiembre, damos inicio a la sesión plenaria extraordinaria del día de hoy. Señores concejales, registrarse electrónicamente para registrar su asistencia. Señor secretario, sírvase a registrar los concejales que han hecho ingreso. Con gusto, señora presidenta. Se han registrado los siguientes honorables concejales, señora presidenta: Luz Mireya Camelo, Lucía Bastida Subate, Olga Victoria Rubio Cortés, Ricardo Andrés Correa Mojica, Álvaro Acevedo Leguizamón, Patricia Mosquera Murcia, Diego Andrés Molano Aponte, Celio Nieves Herrera, Diego Fernando Devia Torres, Manuel José Sarmiento Argüello, Armando Gutiérrez González, José David Castellanos Orjuela y Jeffer Yesid Vega Bobadilla. También se registra la presencia de los concejales Germán Augusto García Maya, Juan Carlos Flores Arcila y Emel Rojas Castillo. Me permite informarle, señora presidenta, o sea, han hecho presencia también y certifico la presencia de la doctora Cinia Rocío Navarro Prada y el doctor Marco Fidel Antonio. Doctor Argote, registrarse electrónicamente para poder. El doctor Jorge Lozada Valderrama también ha hecho el registro electrónico y el doctor Álvaro José Argote Muñoz. Señora presidenta, me permito informarle que se han registrado electrónicamente 20 honorables concejales, señora presidenta. Veinte. Cada vez que yo me quede son 10 parques menos. 10. Doctor Marco Fidel, ¿usted había pedido el uso de la palabra? Estimada Presidente, muchas gracias. Estimada Presidente y colegas, me parece que es absolutamente pertinente, una vez más, rechazar las manifestaciones de violencia que la ciudad de Bogotá ha sufrido en los últimos 2 días a raíz de un paro de transporte que ha generado no solamente agresiones al Transmilenio y a los buses del SITP, sino que ha causado una gran preocupación, trauma y problema a miles de ciudadanos que no solamente han tenido dificultad para movilizarse a sus trabajos, sino también para retornar a sus hogares. Este concejal de la familia rechaza toda manifestación de violencia, agresión y bloqueo de vías. Creo en la garantía de la protesta en armonía con el mandato constitucional, pero también creo que las manifestaciones de violencia, agresión, bloqueo y daño a la cosa pública son realmente inaceptables. La institucionalidad debe siempre ser honrada
Y por supuesto es nuestro deber desde el Consejo de Bogotá respaldar no solo a las autoridades distritales, sino también a la Policía Nacional en el ejercicio de su autoridad para salvaguardar el orden, la integridad y la movilidad en la ciudad. Rechazo como concejal de la familia, rechazo como concejal de los cristianos todas las manifestaciones de agresión, violencia, bloqueo y daño a los buses de Transmilenio, a los buses del SITP y a los vehículos particulares que han sido seriamente afectados durante los últimos 2 días por un paro muy particular, no refrendado por las organizaciones oficiales de conductores o transportadores, pero sí permitido, lamentablemente, por el ambiente de anarquía que crece en la ciudad y que crece en el país, o por ausencia de autoridad o por debilidad de la misma. Quería, presidente, quería dejar esa constancia y por supuesto quería llamar la atención a quienes creen que agrediendo, violentando, apedreando o abaleando están en la estrategia correcta para lograr los objetivos de un mejor bienestar social. Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia, el concejal de los cristianos, presente y protestando, presidente. Muchas gracias, honorable concejal. Señor secretario, registre concejales que han hecho ingreso. Con gusto, señora presidente, me permito certificar el registro electrónico de los concejales Juan Felipe Grillo Carrasco, Eduardo Valaria Rubio, y dejo constancia de la excusa de la doctora María Clara Name Ramírez, señora presidenta. Hasta el momento se han registrado 22 honorables concejales. Gracias, señor secretario. Doctor Álvaro Acevedo. Gracias, señor presidente. En estos temas de los famosos comparendos que vienen siendo conocimiento de los inspectores de policía por determinadas infracciones, pues la gente protesta y protesta porque no hay un debido proceso, hay un desorden completo, y a eso invito a la personería y hoy que está la Contraloría para revisar si la administración está cumpliendo realmente con el debido proceso. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, porque se han establecido unas sanciones a través del Código Nacional de Policía y donde la gente ve cantidad de comparendos que llegan en forma directa a unas plataformas y terminan sancionando a la gente sin un debido proceso. Se supone que estamos en un estado social de derecho y donde toda sanción que se llegue a aplicar debe obedecer a un procedimiento. En otras palabras, ser oído en un proceso, que se le reciban los argumentos si tuvo ocasión o no ese comportamiento y vencido y por qué no decirlo absuelto dentro de un procedimiento. Y lo que he dialogado con algunos inspectores de policía, por ejemplo, es que la misma administración se está equivocando, donde los despachos de estos funcionarios están atiborrados de una cantidad de comparendos que incluso muchos de ellos se archivan por falta del debido proceso. Entonces yo sí invito hoy a la administración que, si bien es cierto hay una ley por cumplir, sean revisados en cada una de las dependencias del distrito si se están cumpliendo o no el debido proceso y no imponer una serie de sanciones. Para citar un ejemplo, en movilidad, donde muchas veces se suben comparendos sin que al
al usuario, al afectado, se le dé el derecho a defenderse, señora Presidente. Y esa es la inquietud que hoy ronda por todos los lados en la ciudad. Es que todo tiene una razón de ser. Pues el infractor hay que sancionarlo, pero dentro de un procedimiento, y no imponer determinadas sanciones porque sí, o porque el distrito está en el afán de cobrar dinero a costas de vulnerarle los derechos a las personas. Entonces es el llamado que hago para que los organismos de control revisen si los procedimientos, llámese Secretaría de Movilidad o llámese en las inspecciones de policía de cada una de las alcaldías locales, se están o no se están cumpliendo los debidos procesos para todas las personas, porque el caos llega ahí, porque la gente se siente transgredida en sus derechos a ese debido proceso que está allí en la Constitución Política de Colombia. Señores delegados de la Personería, de la Contraloría, importante que se haga un control exhaustivo, señora Presidente, para evitar la vulneración al debido proceso en todas las personas en Bogotá, y más aún con la crisis económica en que estamos. Gracias, señora Presidente. Mucho gusto, honorable concejal. Señor secretario, registre concejales que han hecho ingreso. Con gusto, señora Presidente, me permito certificar el registro electrónico del concejal Pedro Julián López Sierra y en consecuencia contamos con quórum decisorio, señora Presidenta. Doctor Juan Carlos Flores. Señora Presidenta, muy breve, usted ahora en la Junta de Voceros nos daba una magnífica noticia. Si usted pudiera repetir para todos los colegas esa noticia, y yo pediría una moción de aplauso para nuestra colega María Clara, que además pues debe afrontar la maternidad en una circunstancia en la que las concejalas de la ciudad, una cosa increíble, no tienen derecho a su licencia de maternidad, señora Presidenta. Bueno, muy bien, doctor Juan Carlos Flores, me permito anunciarle con mucha alegría a la plenaria que la doctora María Clara Name Ramírez ha dado a luz a Federico. Le mandamos un abrazo y una felicitación por lo valiente. Por lo valiente, además de ser mamá y ser concejal, a quienes nos violan el derecho a la licencia de maternidad. Así que muy pronto la tendremos aquí, pero a su hijo le hará falta su mamá. Algún día algún gobierno velará por los beneficios de las concejalas de Bogotá. Señor secretario, siguiente punto del orden del vamos entonces a poner en consideración en este momento, porfis. Ah, es que tú eres Celio Nieves Herrera. Pensé que era... Vamos a poner en consideración, porfis, tu teléfono. En consideración el orden del día, honorables concejales, que se encuentra en sus pantallas. Ha sido aprobado el orden del día, señora Presidenta. Siguiente punto del orden del día. Lectura, discusión y aprobación de proposiciones. Sírvase leer, señor secretario, la proposición del Día del Cabildante. Con gusto, señora Presidente. Tema, Día del Cabildante. El ejercicio de las facultades especiales conferidas en el artículo 53 del Acuerdo Distrital 741-2019, por las cuales se pide el reglamento interno del Consejo de Bogotá. En resumen, la proposición lo que plantea es la posibilidad de que el día 27 se haga el Día del Cabildante, el segundo Día del Cabildante, y para ello tenemos que aprobar una proposición para que ellos puedan ese día sesionar dentro del marco del acuerdo que aprueba el Día del Cabildante. La proposición es presentada por el doctor Ricardo Andrés Correa y por la doctora Patricia Mosquera Murcia, la bancada del partido de la U. En consideración la proposición leída, honorables concejales. Ha sido aprobada la proposición, señora Presidenta. ¿Alguna otra proposición? No, señora, no hay más proposiciones Siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del día es segundo debate a los siguientes proyectos de acuerdo. Proyecto de acuerdo 321-2019, por el cual se efectuó una adición en el presupuesto anual de rentas e ingresos y de gastos e inversión de Bogotá Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día, señora. Gracias, señor secretario. Estamos esperando la orden de ingreso a transmisión en directo.
Muy buenos días a los televidentes que nos ven a esta hora. Estamos en plenaria en el Consejo de Bogotá. Debatiremos hoy dos proyectos muy importantes, adición presupuestal y la nivelación salarial de la Contraloría Distrital de Bogotá. Señor secretario, sírvase leer el siguiente punto del orden del día y registre concejales si han hecho ingreso. Con gusto, señora presidenta. Me permito certificar el ingreso del concejal Andrés Eduardo Forero Molina. Han sido registrados los honorables concejales, señora presidenta. Siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del día es el proyecto de acuerdo 321-2019 por el cual se efectúa una adición al presupuesto anual de rentas e ingresos y gastos de inversión de Bogotá Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Los autores del proyecto son el doctor Enrique Peñalosa Londoño, alcalde mayor de Bogotá, y la doctora Beatriz Elena Martínez, secretaria distrital de Hacienda. Se abre la discusión al proyecto de acuerdo número 321 del 2019, por el cual se efectúa una adición en el presupuesto anual de rentas e ingresos y gastos e inversiones de Bogotá Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019. Doctor Emel Rojas, usted me ha pedido el uso de la palabra como presidente de la Comisión de Hacienda para este proyecto. Sí, señora presidenta, es para presentar una proposición para devolver el proyecto a la Comisión de Hacienda y, de acuerdo a la agenda, también citar a los colegas para el día lunes en la tarde, 2 de la tarde, para revisar este proyecto de acuerdo. ¿En qué consiste lo que debemos hacer? El proyecto tenía 3 ponencias, una ponencia de la doctora María Clara Name, una ponencia de la doctora María Fernanda Rojas y una ponencia del doctor Julio César Acosta. Para no entrar probablemente en tantos detalles de cifras, inicialmente se votó la ponencia de la doctora María Fernanda Rojas, que traía algunas modificaciones en el pliego modificatorio, restaba recursos a algunas entidades y ponía puntualmente algunos en otras. La doctora María Clara Name Ramírez presentó una ponencia tal como fue presentado el proyecto de acuerdo por parte de la administración. Y el doctor Julio César Acosta planteó dentro de su ponencia, dentro de la exposición de motivos, unas adiciones al presupuesto que la señora secretaria de Hacienda en su momento avaló, en concertación también, por supuesto, con las entidades que recibían esa adición, también de acuerdo a cómo se trabajó con la administración, puntualmente con la Secretaría de Hacienda. Y al punto entonces, colegas, la ponencia que se votó inicialmente fue la ponencia de la doctora María Fernanda Rojas. Esa ponencia se derrotó. Luego se votó la ponencia de la doctora María Clara Name Ramírez y esa ponencia también fue derrotada. Y posteriormente se votó la ponencia del doctor Julio César Acosta, que fue la que acogió no solamente la administración, sino también la comisión. Fue votada, fue acogida y mayoritariamente fue aprobada. Se aprobó entonces la ponencia y al aprobar la ponencia se pone en consideración de la comisión el articulado del proyecto. A solicitud de uno de los colegas se votó en bloque de acuerdo a la ponencia radicada, y ahí quiero hacer la aclaración, la ponencia radicada por el doctor Julio César Acosta. En la exposición de motivos estaban las adiciones, pero el texto que se anexó a esa ponencia era el texto original, el articulado original de la administración, que no tenía las modificaciones. En ese sentido, debemos corregir entonces en la comisión, si ya aceptadas las adiciones que planteaba la ponencia, como así está por secretaría, pueda devolverse entonces para que se apruebe el texto del pliego modificatorio del articulado, en el entendido que el articulado aprobado en bloque por la comisión no tenía las modificaciones de la ponencia. Por eso solicito, señora presidenta, devolver el proyecto a la comisión para subsanar este error que se cometió en la comisión. Doctor Jorge Durán. Muchas gracias, señora presidente. Sí, el error es del presidente, no es de la comisión, porque él ha ido a explicar lo que está explicando.
Eso es mal dirigida una comisión. Ahora bien, yo creo que, señor presidente, que usted debe tener un poquito más de cordialidad con nosotros los concejales de la comisión y no decirlo, lo estoy citando para el lunes. Uno tiene sus compromisos, y por decencia tiene que consultar con nosotros, o por lo menos con el concejal Durán. Yo no sé si los otros colegas tendrán compromisos, pues yo sí tengo compromisos para que le vengan a decir a estas alturas de la vida, no, es que tienen que venir el lunes y lo cito por estado. No, tampoco, con más tranquilidad. Eso significa que usted le está haciendo mucho mandado a la administración, que ya tiene que sacar los proyectos como la administración quiera, que es ya y no mañana. No, tampoco, presidente, por favor. Además estamos en un proceso político, electoral. Yo no sé si usted no está en eso, pero yo sí estoy en eso. Entonces yo no puedo someterme a su dictadura, que es el lunes por la tarde que tenemos que venir aquí a trabajar. No, yo vengo el lunes por la mañana, pero por la tarde tengo compromisos, con todo respeto se lo digo. Además es una responsabilidad directa de la mesa directiva por inducir en error a una comisión que apruebe algo que no se debe aprobar. Yo como voté negativamente eso. Bueno, gracias, presidenta. Con mucho gusto. Doctor Álvaro Argote. Bueno, muchas gracias. Dos constancias. Una, que vamos a dejar la constancia que ya en una oportunidad dejó nuestra vocera a través de los medios de comunicación, que continúa la dilación para que no se vote ni antes ni después de las elecciones del POT. Hay que poner la cara y los concejales que van a votar le digan a los medios que lo van a votar y no vengan a decir que es que todavía no saben o que todavía el debate no se ha terminado. No, hay que poner la cara, pero la dilación es evidente, pues, para impedir eso. Segundo, muy sintonizado, doctor Durán, yo soy parte de esa mesa directiva de la Comisión de Hacienda y lo lamento mucho, doctor Emel Rojas, pero ahí está el resultado de la improvisación y de querer someter a ultranza la aprobación de unos proyectos, y mire cómo se pasan, ¿sí? Mire cómo se pasan. Yo soy parte de esa mesa directiva, no tengo nada que ver con el trámite de ese proyecto. Yo voté en contra como integrante de la comisión, ¿sí? Pero lo cierto es la improvisación y el afán, porque la señora secretaria de Hacienda, el señor alcalde viene y ordena, y aquí lamentablemente la Comisión de Hacienda dice, bueno, apruebe si así no, y así pasaron el proyecto. La verdad es que lo pasaron con una ponencia y con otro articulado. Eso no es causal para devolverlo. Eso es causal de nulidad de lo actuado en esa comisión. Esas no son discrepancias que hayamos discutido de fondo en esta plenaria. ¿Acaso hemos discutido, doctor Emel, el proyecto que viene de la comisión para decir que por tales y tales consideraciones ese proyecto se debe devolver? Es que no lo hemos discutido. No, es por una nulidad de lo actuado en la comisión. De manera que nosotros no nos vamos a poner de acuerdo con esa razón. Es que aquí nosotros no somos pues unos notarios de que el alcalde manda eso a través de la secretaria de Hacienda, apruébese y se aprueba, no, como sea. Quiero dejar esa constancia en nombre de mi partido. No le hacemos el juego a esas ilegalidades. Muchas gracias. Mucho gusto, doctor Álvaro Argote. Doctor Jeffer Vega. Querida Presidenta, muchas gracias. Yo quiero hacer un llamado de atención porque le he solicitado de manera muy respetuosa a las 3 secretarias que he conocido de la Secretaría de Integración Social que nos den información sobre una meta del plan de desarrollo que tiene que ver con los jardines infantiles nocturnos. Yo tengo una grave afectación en la garganta porque a la 1 de la mañana iba a Corabastos
y encontraba a mujeres que dejaban a sus niños literalmente en abandono, y lo que han manifestado es que requieren que esa meta del plan de desarrollo que se incorporó y que aprobó la plenaria en el 2016 sencillamente se lleve a cabo. Se acabó la administración, ni la doctora Conchi, María Consuelo Araujo, a quien quiero y respeto mucho, no fue posible en su administración que eso se llevara a feliz término. Con la doctora Cristina Vélez hicimos la misma gestión y no pasó nada. Doctora Gladys, le suplico en nombre de esas mujeres que me han pedido a mí que me abstenga de votar el proyecto 321 que el doctor Emel ha solicitado se devuelva a la comisión, el cual no tengo ningún reparo. Sus errores de procedimiento normalmente pues se pueden subsanar, y si está la posibilidad de hacerse dentro del marco legal, pues sencillamente hacerlo, porque Bogotá no puede parar, porque ustedes han mostrado que quieren cumplir esas metas del plan de desarrollo, pero les suplico en nombre de esas mujeres, 3 jardines infantiles nocturnos que quedaron contemplados en el plan de desarrollo, 3 administraciones de diferentes personas con unas importantísimas hojas de vida como la suya, doctora Gladys, pero le solicito de manera respetuosa que por favor le informe a esta comisión, a esta plenaria, en qué estado se encuentra esta situación. Muchísimas gracias, presidenta. Con mucho gusto. Señor secretario, registre concejales que han hecho ingreso. Sí, señora, con mucho gusto. Me permito certificar el registro electrónico de los siguientes honorables concejales: Roger Carrillo Campo, Jorge Durán Silva, Rolando Alberto González García y Venus Albeiro Silva Gómez. Y la doctora Luz Marina Gordillo. Gracias. ¿Ha terminado el registro, señor secretario? Sí, señora. Bueno, ponemos en consideración, honorables concejales, la devolución del proyecto que está en discusión. Doctor Emel Rojas, le voy a pedir que por micrófono nos indique para qué se va a devolver el proyecto puntualmente, como lo indica el reglamento del Consejo de la Ciudad. Presidenta. Gracias, Presidenta. Sí, colegas, como lo dije inicialmente, entonces el proyecto se devuelve para votar el pliego modificatorio conforme a la ponencia aprobada. Es decir, la ponencia fue aprobada con unos valores, pero el articulado aprobado fue el inicialmente presentado por la administración y así se votó. Entonces se debe votar el pliego con las modificaciones de acuerdo a la ponencia aprobada. Para eso. Gracias, presidente. Con mucho gusto. Vamos entonces a poner en consideración antes, como lo indica el reglamento, doctor Jorge Durán, las ponencias del proyecto de acuerdo. Doctor Jorge Durán, en el uso de la palabra. Señor presidente, no, el procedimiento no ha sido, doctor Rojas. Aquí ya hay unas ponencias radicadas. Hay que dar a conocer las ponencias radicadas por los señores ponentes, los ilustres colegas, ponerlas en consideración y ahí sí, después de que se aprueben o se desaprueben, ahí sí solicitar la devolución, no antes. Así lo haremos, honorable concejal. Señor secretario, vamos entonces a proceder a presentar las ponencias de este proyecto de acuerdo. Doctora María Fernanda Rojas Mantilla es ponente de este proyecto de acuerdo. Ella aún no se encuentra presente. Le solicito, señor secretario, que por secretaría usted lea la conclusión de la ponencia. Con gusto, señora presidenta. La doctora María Fernanda Mantilla ha radicado la siguiente ponencia. Son 3
3 ponencias, una de la doctora María Clara Name, una de la doctora María Fernanda Rojas y otra del doctor Julio César Fernando. Entonces leo el asunto: ponencia para segundo debate, proyecto de acuerdo 321. En cumplimiento a la designación que me hiciera como ponente del proyecto de acuerdo 321, por medio del cual se efectúa una adición en el presupuesto anual de rentas, ingresos y gastos de inversión de Bogotá Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de 2019, me permito rendir ponencia para segundo debate de la iniciativa. Respecto a la ponencia presentada para primer debate, ratifico que el proyecto cumple con lo dispuesto en el decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital, en lo referente a modificaciones y presupuestales. Cumple además con los requisitos específicos establecidos en el Manual Operativo Presupuestal. Sin embargo, dado que no comparto la adición propuesta por la Administración para el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, me permito rendir ponencia negativa para segundo debate al proyecto de acuerdo 321-2019. Ha sido, señora Presidenta, leída la conclusión de la ponencia de la doctora María Fernanda Rojas Mantilla. Muy bien. La doctora María Clara Name, ausente y con excusa por todos conocida, sírvase leer, señor secretario, la ponencia de la doctora María Clara Name en su conclusión. Con gusto, señora Presidente. Ponencia para segundo debate, proyecto de acuerdo 321-2019, de conformidad con lo señalado en el reglamento interno del Consejo de Bogotá y dentro del término otorgado, respetuosamente me permito rendir ponencia positiva para segundo debate del proyecto de acuerdo 321-2019, por medio del cual se efectúa una adición de presupuesto anual de rentas e ingresos y gastos de inversión de Bogotá Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, con el texto del articulado aprobado en primer debate en la sesión de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del día 4 de septiembre de 2019. Ha sido leída, señora Presidenta, la conclusión de la ponencia de la doctora María Clara Name. Señor secretario, sírvase leer la ponencia y en su conclusión del doctor Julio César Acosta. Con gusto, señora Presidenta. Asunto: ratificación ponencia positiva con adición al proyecto de acuerdo 321-2019. De manera muy respetuosa me permito ratificar la ponencia positiva con el texto aprobado en primer debate para que sea presentada en el segundo debate al proyecto de acuerdo 321, por medio del cual se efectúa una adición del presupuesto anual de renta de ingresos de gastos e inversión de Bogotá Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019. Ha sido, señora Presidenta, leída la conclusión de la ponencia del doctor Julio César Acosta. ¿Hay registro, señor secretario? Sí, señora Presidente. Se permite me permito certificar el registro de la del doctor Holman Felipe Morris Rincón, señora Presidenta. Doctor Emel Rojas. Presidente, gracias. Doctor Jorge Durán, le entiendo su preocupación y es válida. Es válida la preocupación del entendido que en teoría, sin tener que sesgar la votación, la plenaria debería entonces someter a consideración la ponencia. Pero ¿en dónde está el problema? El problema es que, como acaba de leer incluso el mismo señor secretario general, lo que dice puntualmente es que ratifica la ponencia con el pliego aprobado, en la comisión. Y la ponencia fue aprobada con las modificaciones en el sentido de la conclusión del doctor Julio César Acosta, pero el articulado no tiene las modificaciones que hablaba la ponencia, porque el articulado aprobado fue el que presentó la administración, el articulado original. Entonces, mi solicitud, señora Presidente y señores presidentes y doctor Jorge Durán, es que ya está abierto el debate del proyecto de acuerdo. El error que yo asumo, doctor Jorge Durán, yo asumo ese error. ¿Por qué? Porque se puso en consideración la ponencia del doctor Julio César Acosta, que no traía el pliego modificatorio, sino el pliego original de la administración. Entonces, en mi criterio, debemos devolver el proyecto para subsanar el error y no aprobar la ponencia, porque si aprobamos la ponencia, ejemplo, o la negamos, pero para poner el ejemplo, si se aprueba la ponencia, estaríamos aprobando la ponencia, pero tendríamos que dejar claro que se aprobaría la ponencia, pero tendríamos que devolver el proyecto de todas maneras
para hacer la modificación de los valores. En ese sentido, doctor Durán, yo creo que el procedimiento más adecuado es devolverlo para que la comisión corrija, apruebe el pliego modificatorio y ahí sí poderlo volver a la plenaria. Es mi sugerencia respetuosa. Gracias, señor presidente. Concejal Álvaro Argote, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Yo lamento disentir del doctor Emel. Es que no vamos a remendar un error con otro error. Es que esto no es hacerle un remiendo a esto. Este proyecto, como la mayoría aquí votó la ponencia positiva, y aquí se han ratificado las ponencias, doctor Durán, pues me imagino que esta mayoría votará esa ponencia positiva. Y entonces, o aprueban el proyecto tal cual pasó de la comisión aquí, como pasó y como está radicado, ¿sí? O lo archivamos. Esto no es para que lo vamos a devolver. O se archiva ese proyecto y el gobierno tendrá que volverlo a presentar. Pero así no se resuelve este entuerto. Solamente quiero dejar esa constancia, ¿no? Sí. Pero lamentablemente, como a veces se ha incurrido aquí en una serie de arbitrariedades que afortunadamente los jueces han tenido que resolver, pues aquí están queriendo cometer otra arbitrariedad que los jueces tendrán que resolver, ¿sí? Porque pues aparte de nosotros votar negativamente esta arbitrariedad, pues haremos también las acciones legales que se tengan que hacer. Yo quiero dejar esa constancia muy precisa y muy clara sobre lo que estamos tramitando. Muchas gracias. Concejal Juan Carlos Flores y enseguida el concejal Durán. Gracias, señor presidente. Señor presidente, para dejar la constancia que de nuevo la transmisión por YouTube de la sesión del Consejo está caída. Es decir, ya es una sesión más en la que estamos en sesión y pluf, la transmisión se cae. Recordemos la importancia de esas transmisiones porque aquí además, doctor Devia, usted recordará que en su momento por iniciativa suya se aprobó aquí un proyecto de acuerdo para que todas nuestras sesiones fuesen transmitidas y ojalá en el mayor número posible de medios digitales. Gracias, presidente. Que quede la constancia en el acta y los técnicos, por favor, que nos den un informe sobre la falla de la transmisión. Concejal Jorge Durán, tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor presidente. Yo no sé si habrá quórum o no, pero este es un problema que hay que buscar la solución. Y me preocupa, doctor Argote y doctor Celio, que hay que buscar la solución porque ahí vienen unos recursos de transferencia a la nación, que es para los profesores. No, entonces, eso sí, que yo fui el único artículo que voté, las transferencias de la nación. Pero mi concepto es que del procedimiento sería negar la ponencia del concejal Acosta, porque esa ponencia, como la traen a plenaria, no coincide con el articulado, ni el título coincide con el articulado. Entonces sería negar la ponencia del doctor Acosta con las observaciones que tenemos que hacer en la Comisión de Hacienda y Crédito Público para subsanar el error de procedimiento de fondo. Es un error de procedimiento de fondo. Eso es lo que yo veo, o si no, tocaría que archivar el acuerdo, el proyecto de acuerdo, que ya es decisión de la plenaria. Si quieren archivar el proyecto de acuerdo o devolverlo con las observaciones de negar la ponencia del doctor Acosta y dejar las constancias que el articulado que nos traen aquí no coincide con lo que ha planteado el doctor Acosta. Es decir, que el error de fondo fue no haber articulado lo plasmado en la ponencia del doctor Acosta con el articulado que la administración aceptó, porque tampoco sé yo si la administración aceptó ese articulado y esas modificaciones del doctor Acosta. Yo no sé,
Pero eso hay que subsanar, doctor Argote y el doctor Celio, que me preocupa son las transferencias de la nación para no ir a perjudicar a los profesores. Lo único que yo voté positivamente. Entonces no sé qué resuelve en su sabiduría la plenaria relacionada con el procedimiento de esa devolución. No coincide el título, primero, no coincide el articulado planteado por el concejal Acosta con el que hoy nos traen. Es decir, hay un galimatías ahí que no sé cómo van a decir los colegas en la plenaria, pero vuelvo y repito, para subsanar ese procedimiento yo creo que se debe hacer así, negar la ponencia del doctor Acosta y devolverlo con las observaciones que hay que modificar si la administración acepta, porque si la administración no acepta, como no tampoco entiende qué es lo que dice la administración, entonces sí es muy difícil todo. Entonces, y por del afán no queda sin el cansancio, cada día trae su afán y mire el problema en que nos han metido ahora. Entonces, muchas gracias, presidente, esa es mi posición. Concejal Emel Rojas. Doctor Durán y señores presidentes, doctor Manuel Sarmiento y colegas. Doctor Durán, en mi criterio, insisto, y usted acaba de dar una propuesta que yo acojo en parte y creo que también podríamos hacerlo. En este momento, de acuerdo a la ley, a la 1437, que es el Código Contencioso, nos dice que la autoridad, antes de expedir el acto administrativo, en este caso un acto administrativo complejo, puede en cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregir las irregularidades que se hayan presentado. Lo dijo el concejal Jeffer Vega, en cualquier momento, y adoptar las medidas necesarias para poder corregir. Usted está planteando algo y es votar la ponencia. Yo creo que también se puede votar la ponencia, pero la ponencia, usted lo plantea que se vote negativamente para que se devuelva. Si votamos la ponencia negativamente, el proyecto se niega. Así de fácil. Entonces, si digamos, las dos se pueden hacer legalmente de acuerdo al 1421 y de acuerdo a la 1437. Una opción, ya está en discusión el proyecto, se presenta una proposición de devolver el proyecto a la comisión para hacer la corrección, se puede, pero también con su propuesta también se puede votar la ponencia del concejal Julio César Acosta, votarla positivamente y que se devuelva a comisión, porque si usted la vota, doctor Durán, o si la plenaria la vota negativamente, el proyecto quedó archivado. En ese sentido, con la observación que usted hace, que también se puede acoger, en el entendido que vienen recursos para la administración, votar la ponencia positiva y devolver a la comisión para que la comisión subsane el error que se puede subsanar. Gracias, señora presidenta. Concejal Pedro Julián López, tiene usted el uso de la palabra. Antes, por favor, señor secretario, registre o certifique concejales que se hayan registrado. Con gusto, señor presidente, se certificó el ingreso y registro de los concejales Gloria Elsie Díaz Martínez, Carolina Villegas de Nubila, César Alfonso García Vargas, María Fernanda Rojas Mantilla y el doctor Rubén Darío Torrado Pacheco. Y se registró el doctor Pedro Javier Santiesteban Millán también. Señora presidenta, han sido registrados los honorables concejales. Pedro Julián. Doctor Pedro Julián. Gracias, presidenta. No, mi intervención iba, presidenta, en el mismo sentido de lo que acaba de decir el concejal Emel. Si acogemos la propuesta del concejal Durán, pues lógicamente de inmediato se estará archivando el proyecto porque quedan las ponencias negativas y lógicamente no habrá más que debatir. Entonces, creería yo que lo que hay que hacer, el procedimiento debido a lo que está diciendo en su segunda presentación del concejal Emel, aprobar la ponencia positiva, devolverla a comisión, porque para mí no es realmente es una circunstancia de fondo, sino de trámite, que se puede subsanar dentro de la Comisión de Hacienda y ahí sí ponerlo a consideración en la plenaria para su aprobación. Pero no podemos acoger que se vote negativamente la ponencia del concejal Julio César Acosta porque estaríamos archivando de inmediato el proyecto presentado por la administración, presidenta. Doctor Álvaro Argote. Gracias.
Es que miren ustedes, es que como dice el doctor Emel, se puede, pues todo se puede, pero no se debe, ¿sí? No se debe. Si uno quiere, pues, volarse la norma, pues se la puede volar. Si aquí se aprobara negativamente la ponencia de Acosta, pues quedan dos ponencias. No van a aprobar la negativa de María Fernanda. Entonces queda la ponencia positiva de la doctora Name. Y esa viene sin modificaciones. ¿O la van a negar también? Si se niegan las ponencias, pues hay que archivar el proyecto. Un proyecto, una vez tramitadas las ponencias, no se puede discutir el articulado, no se pueden discutir las modificaciones. Eso es arbitrario. De manera que lamentablemente, por esta circunstancia, que es un error de nulidad, aquí no estamos discutiendo el articulado, doctor Durán. Los proyectos se devuelven cuando uno discute el articulado. Y entonces en el articulado tenemos diferencias, no de forma sino de fondo, en la plenaria, y por eso es que se devuelven. No se devuelven por los errores de trámite, por eso no se devuelven. De manera que ahí hay un error de nulidad si se actúa como se pretende actuar aquí diciendo que se puede. Se puede, pero no se debe. Quiero dejar la constancia de eso para este caso concreto. Ahora, si el gobierno no lo presenta de nuevo para tramitarlo igual que ha presentado en sesiones extras otro proyecto que ha presentado, y lo podría hacer doctor Durán, esas partidas que vienen del Sistema General de Participaciones no las vamos a perder. Además, la capacidad de ejecución que tienen las entidades a las cuales se les han adjudicado porque les corresponden, porque son inamovibles, no es la mejor. Entonces, ¿para qué les vamos a entregar esa plata? Esa plata la podemos incorporar al presupuesto del 2020. Todo esto tiene soluciones legales, no arbitrarias. Esa es nuestra posición sobre este tema. Muchas gracias. Señor secretario de Registros. Ya le informo, señora presidenta. Me permito registrar la presencia de la doctora María Victoria Vargas Silva, señora presidenta. En consideración, honorables concejales, la proposición presentada por el doctor Emel Rojas, la cual dice que el proyecto sea devuelto a la comisión. Es lo que procede en este momento, votar la proposición. Señor secretario, sírvase a abrir el módulo de votación para votar la proposición. Con gusto, señora presidenta. Quienes votan sí, votan por devolver el proyecto, y quienes votan no, no lo devuelven a la comisión, lo dejan para discusión acá. Entonces, quienes votan sí devuelven el proyecto a la comisión, y quienes votan no. Antes, con mucho gusto, doctora Cinia, adelante. Es que acá la bancada del Polo, pues si quiere que, pues que nos aclaren por qué sin votar las ponencias se va a aprobar esta proposición. Esto no… A ver. No, honorables concejales, moción de orden. Hay una proposición frente a un proyecto de acuerdo. Me obliga el reglamento a abordar la proposición. Después de que se vote la proposición sabremos si votamos o no las ponencias, pero hay una proposición que hay que votar. Ustedes saben que así lo dicta el reglamento. Señor secretario, sírvase a abrir el módulo de votación. Con gusto, señora presidenta, ya el sistema está abierto para iniciar la votación. Doctora Cinia. Presidenta, usted nos podría hacer el favor que el secretario nos leyera la parte del reglamento, porque no entendemos por qué no se votan primero las ponencias y luego sí la proposición, porque es que no tiene sentido desde nuestro punto de vista lo que está sucediendo. Nosotros manifestamos que estamos en contra no solo del proyecto que ya se votó, el Polo en la Hacienda votó en contra, sino de esta sorpresa que van a devolver un proyecto sin tramitarlo, presidenta. Entonces, si nos hace el favor y que el secretario de lectura de la parte del reglamento donde dice
que se tiene puede devolver sin tramitarlo y que se tiene que votar primero. Honorable concejal. Sí, pero es que, con mucho gusto, doctor Juan Carlos Flores. Señora presidenta, voy a explicar el voto. Yo voto no. Hay allí partidas muy importantes que deben ser apropiadas, como las partidas de la nación que están orientadas al sector de educación, pero al mismo tiempo, colegas, yo creo que esto puede viciar el proyecto. Yo creo que sería más expedito que nosotros hoy negásemos el proyecto. La administración tiene en estos momentos un decreto de extras, puede incluirlo en el decreto de extras y se puede tramitar en un tiempo razonable, pero me parece que esto viciaría el proceso. Por tanto, mi voto es no a la devolución. Gracias, señora presidenta. Doctor Eduardo Aníbal, registrar el voto. Mientras terminamos la votación, señor secretario, para constancia de esta votación, vaya leyendo la proposición. Con gusto, señora presidenta. La proposición dice: devuélvase a la Comisión de Origen el proyecto de acuerdo 321 por medio de la cual se efectúa una adición en el presupuesto anual de rentas e ingresos de gastos e inversiones de Bogotá Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, para aprobar el pliego de modificaciones y el articulado. Ha sido leída la proposición, señora presidenta, la firma el concejal Emel Rojas, presidente de la comisión. Anuncio que se va a cerrar la votación de la proposición. 23 por el sí. Por el sí, Doctor Gutiérrez, ¿ya votó? Rolando, depositar su voto. Hola, mi rey. ¿Cómo vamos? Antes de que se cierre la votación, señor secretario, registre concejales que han hecho ingreso. Con gusto, señora presidenta, registro la presencia del honorable concejal Julio César Acosta Costa, señora presidenta, y el doctor Jorge Eduardo Torres Camargo.
Han sido registrados los concejales, señora Bien. Presidenta. Señor secretario, sírvase cerrar la votación e indicar el resultado de la misma. Con gusto, señora Presidente. Por el sí han votado 27 honorables concejales, por el no 8 concejales. En consecuencia, el proyecto será devuelto a la Comisión de Hacienda y ha sido aprobada la proposición. Doctora Cinia Navarro. Para explicar el voto. Sí, dejo constancia de mi voto negativo. No conocemos el pliego modificatorio, yo no soy de la Comisión de Hacienda, yo soy de la Comisión de Gobierno, entonces me parece irregular este trámite y me parece irregular que se haya hecho esta situación sin que la plenaria conozca el pliego modificatorio. Doctor Celio Nieves. En el mismo sentido, yo voto negativamente. Yo no hago parte de la Comisión de Hacienda, no tenemos conocimiento pleno de la discusión que allí se realizó, y menos cuando ahora el señor secretario de la comisión lee una proposición para devolver el proyecto de acuerdo con la mención de que se devuelve con un pliego de modificaciones que acá ni el gobierno conoce. Seguramente yo veo a los funcionarios ahí como en otro mundo. Nosotros, los que no pertenecemos a la comisión, tampoco sabemos de qué se tratan esas modificaciones. Creo que la mesa directiva de la comisión, de la plenaria, tampoco. La mayoría de los concejales no sabemos ese asunto, y entonces cómo nosotros tenemos que votar algo con el desconocimiento pleno de lo que aquí se está haciendo. Pero aún más, la discusión se generó sobre una ponencia, la de un concejal, la del concejal Julio César Acosta, y todavía resultan que hay otras dos ponencias que no han sido conocidas, informadas plenamente por la plenaria. Entonces es definitivamente, para no hablar de ilegalidad, si hay una irregularidad plena en esta decisión que se está tomando por la mayoría de los concejales. Muchas gracias, señora Presidenta, y por eso confirmo que mi voto es negativo frente a la propuesta realizada y firmada por el señor concejal Emel Rojas. Gracias. Con gusto, doctora María Fernanda. Presidenta, como soy además ponente, creo que también debo explicar que voto negativo porque no encuentro tampoco el asidero jurídico para tomar la decisión que se está tomando ahorita, y creo que, digamos, enturbia un poco, digamos, el procedimiento. Creo que se hubiera podido hacer de otra manera, así que mi voto es negativo. Doctor Jorge Durán. Señora Presidenta, yo soy de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, voté negativamente el proyecto de acuerdo, pero aquí hay una posible irregularidad en el procedimiento, porque yo planteé que se escucharan las ponencias, que articuláramos la ponencia positiva del concejal Acosta con el articulado que está plasmado en este momento en el proyecto de acuerdo, que no coincide en el título. Entonces, que articuláramos todo ese procedimiento, que se abriera la discusión y que en la discusión solicitáramos la devolución para articular, así valga la redundancia, tanto el articulado como el título del proyecto de acuerdo. Pero yo respeto la decisión de la mayoría, pero no la comparto respetuosamente, porque el procedimiento, vuelvo y ratifico, para mí es irregular. Entonces, por eso yo voté negativamente, porque no llena los requisitos en estos casos de una devolución a la comisión respectiva, como sería en este caso la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, señora Presidenta, y mi voto es negativo. Con mucho gusto, honorable concejal. Se da constancia de que las ponencias, las 3, fueron leídas por secretaría correspondiente al tema del reglamento del Consejo. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Con gusto, señora Presidente. Proyecto de acuerdo 328-2019, por el cual se ajusta la escala de asignación básica salarial de los niveles profesionales, técnicos, asistencial de la planta de personal de la Contraloría
de Bogotá. Autores: doctor Juan Carlos Granados Becerra, Contralor Distrital; Lady Giovanna González Celi, Directora Técnica de Talento Humano; Grace Smith Rolando J, Director de Apoyo de Despacho; Juan Manuel Quiroz Medina, Jefe de Oficina Jurídica. Ha sido leído, señora Presidenta, el siguiente proyecto para consideración de los honorables concejales. ¿Cuántas ponencias? Se abre entonces el debate para el proyecto de acuerdo 328 del 2019, por el cual se reajusta la escala de asignación básica salarial de los niveles profesional, técnico, asistencial de la planta de personal de la Contraloría de Bogotá. Tiene el uso de la palabra el doctor Emel Rojas, ponente. El doctor Jeffer es coordinador. Sin estar los recursos garantizados se puede... Doctor Emel Rojas, le pido que vayamos avanzando con su ponencia. El doctor Jeffer Vega aún no está en la sesión. Gracias, señora Presidenta. Sí, tenemos un proyecto de acuerdo, el 328-2019, por el cual se reajusta la escala de asignación básica salarial de los niveles profesional, técnico y asistencial de la planta de personal de la Contraloría de Bogotá. El objetivo del proyecto, pues obviamente lo encierra en la práctica el título, pero por supuesto que es lograr un reajuste en la asignación básica salarial de los servidores públicos de la Contraloría de Bogotá. Recordemos que la Contraloría de Bogotá fue reasignada en funciones, se les ha exigido un mayor nivel de trabajo en la práctica, pero el acuerdo que modificó las funciones de la Contraloría no modificó la escala salarial. En ese sentido, la Contraloría ha estado por debajo en ingreso de acuerdo a la responsabilidad del trabajo que tiene conforme al acuerdo 519 del 26 de diciembre de 2012. Y en ese sentido, lo que busca el proyecto de acuerdo es un ajuste a esa escala salarial. ¿De cuánto? En un 10% para el nivel asistencial, en un 5% para el nivel técnico y en un 8% para el nivel profesional. Todos conocemos el papel de la Contraloría y la responsabilidad. En la primera presentación que hubo por parte de los ponentes, incluyéndome, trajimos unas cifras especiales de en cuánto monto ha favorecido a la administración la Contraloría de Bogotá, en el entendido que el control fiscal que ha hecho, por supuesto que ha mejorado el ingreso de el distrito, evitando casos de corrupción. En ese sentido, lo que nosotros llamamos la tasa de retorno para la ciudadanía en general, en lo invertido, pues obviamente se va a ver de lejos representada no solamente en el trabajo de los miembros de la Contraloría, sino también en la función como tal de la entidad, que eso también hay que decirlo. No es solamente el trabajo aislado de funcionarios de los diferentes niveles, sino también la función integral de la Contraloría, que hay que también rescatarla. Por otro lado, la cifra que se ha planteado desde el primer debate son por lo menos de 402.000 millones de pesos de beneficios cuantificados en ese valor por el trabajo que está desarrollando o que desarrolló la Contraloría y que obviamente sigue desarrollando. Por otro lado, también hay que entender que los procesos de responsabilidad fiscal son bastantes. La cifra que nosotros tenemos es de un trabajo bastante grande si uno lo pone en personas, es decir, asesor por asesor o en las visitas administrativas que generan procesos o procedimientos, incluso con alguna incidencia fiscal
disciplinaria e incluso penal, pues obviamente recarga mucho el trabajo de los funcionarios de la Contraloría. Sin embargo, a pesar de que el salario no ha sido, digamos, al nivel del trabajo, tenemos que reconocer que la Contraloría sigue teniendo unos niveles de eficiencia y eficacia que están demostrados no solamente en la ponencia, sino en el entorno de la ciudadanía. Y entonces tenemos unos procesos de responsabilidad fiscal activos en la Contraloría de Bogotá, más o menos de 1.308 procesos en promedio, y obviamente la prescripción no alcanza ni siquiera al 1.3%. Y eso significa la eficacia, repito, de esta entidad. Así las cosas, y también dándole tranquilidad a la plenaria. Algunos colegas me han dicho que si podemos o no aprobar este proyecto en estos momentos, en la campaña y en ley de garantías. Yo les quiero decir que hay total tranquilidad. Tenemos una resolución que es la 02 de la Procuraduría General de la Nación, que determina en qué podemos y en qué no nos podemos inmiscuir durante el proceso de, no solamente de la campaña, sino al amparo de la ley en lo que tiene que ver con estos procesos de ley de garantías. Nosotros como concejales de la ciudad no podemos modificar conforme a la ley puntualmente ni la estructura nuestra. La estructura nuestra, así las cosas, aquí lo que está haciendo es un ajuste, no tiene ningún problema la plenaria para aprobar este proyecto de acuerdo. Hasta ahí mi ponencia positiva, ratifico entonces, señora Presidente, mi ponencia. Muchas gracias, doctor Emel. Doctor Jeffer Vega. Bueno, querida Presidenta, muchas gracias, muy buenos días nuevamente para todos. Ya como lo habíamos planteado en la comisión, este importante proyecto que genera un impacto muy positivo para la Contraloría de Bogotá, que es el proyecto de acuerdo 328 del 2019, por el cual se reajusta la escala de asignación básica salarial de los niveles profesional, técnico y asistencial de la planta de personal de la Contraloría de Bogotá. Quiero saludar a todos los funcionarios de la Contraloría de Bogotá y sé que tuvieron una magnífica, maravillosa celebración en los 90 años de la Contraloría de Bogotá. Muy merecido este proyecto de acuerdo, claramente un reconocimiento a todos los funcionarios que año tras año y décadas han venido forjando la institucionalidad, los que han visto pasar. ¿Me ayudas ahí cerrando la puerta, porfa? Han forjado ese sello que hoy tiene la Contraloría, y a esos funcionarios que han estado pese a todas las circunstancias y dificultades que se han vivenciado en la ciudad. El objeto de este proyecto de acuerdo es lograr un reajuste en la asignación básica salarial, como lo ha planteado el doctor Emel y como lo planteamos en la comisión respectiva, de la asignación básica salarial de los servidores públicos establecida en el artículo 73 del acuerdo 519 del 26 de diciembre de 2012. Como coordinador, pues me permito hacer referencia a que es el 10% para el nivel asistencial, el 5% para el nivel técnico, el 8% para el nivel profesional. Atendiendo las disposiciones legales vigentes, tal como lo
explicarán en el transcurso, en las diapositivas que tienen ustedes en la corporación. En cuanto a la competencia para avalar o no este proyecto de acuerdo, nos hemos remitido al Estatuto Orgánico de Bogotá, al Decreto Ley 1421 del 93 y específicamente al artículo 12 para organizar la personería y la contraloría distritales y dictar las normas necesarias para su funcionamiento y expedir las normas que autorice la ley para regular las relaciones del distrito con sus servidores, especialmente las de carrera administrativa. Por lo tanto, conforme a la normativa anterior, en el marco del Decreto Ley 1421, el Consejo de Bogotá sí es competente para dar trámite al estudio de esta iniciativa y posteriormente sometiéndola a consideración de la comisión y la plenaria, tendrían la facultad de aprobar este importante acuerdo. Y quiero hacer mención rápidamente en el marco constitucional y legal que se soporta en esta iniciativa, la Constitución Política en el artículo 150, en el numeral 19, literal E, establece fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional Fuerza Pública, y en el artículo 123, el cual se señala la categoría de servidores públicos. De igual manera, en el artículo 313, que corresponde a los consejos, determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. De igual manera, en lo que respecta a la Ley 4 del 1992, en su artículo primero, el gobierno nacional fijará el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos descritos en este artículo, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes objetivos. Artículo segundo, literal B, respecto a la carrera administrativa y a la ampliación de su cobertura. Literal C, la concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo. Y así como lo mencioné en la comisión, creo que esto es un trabajo que se le debe abonar precisamente a esa concertación que hemos evidenciado por parte de los funcionarios de la Contraloría y específicamente de los sindicatos que han hecho un papel y han jugado un papel fundamental en el bienestar de los funcionarios y por supuesto de toda la planta y los funcionarios de carrera administrativa. A esto también quiero sumar este proceso de modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública en este mismo artículo, donde la utilización eficiente del recurso humano ha sido clara postura de la Contraloría de Bogotá, del área de recursos humanos. La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones predominantes de las actividades laborales. Si ustedes lo recuerdan, mencionaba que la capacidad que debe tener la Contraloría de Bogotá precisamente para esa clase de adaptaciones, en la medida que los gobiernos de turno le dan prevalencia a algunos temas que han sido manifestados como proyectos políticos en campaña y se convierten en realidades como lo que hoy tenemos en la nueva estructura administrativa y política del Distrito Capital, con la creación de la Secretaría Jurídica, con la creación de la Secretaría de Seguridad, con la creación de la empresa Metro, con la fusión que se hizo entre la empresa de renovación urbana y la eliminación de Metrovivienda. Yo creo que esto es fundamental para que cada una de las administraciones de la Contraloría de Bogotá entienda y considere
que se deben acomodar y tener esa capacidad de ajustarse a lo que se dispone en cada uno de los gobiernos distritales. El nivel de los cargos, esto es la naturaleza de las funciones y sus responsabilidades y las calidades exigidas para su desempeño. Creo que han hecho un trabajo muy importante en la reasignación de esos importantes conocimientos acumulados de funcionarios que llevan 10, 15, 20 años dentro de la entidad, precisamente para poder apuntar al cumplimiento de las metas que establece a nivel interno este ente de control. De igual manera, el decreto 1028 de 2019 en el artículo 7º fija los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales. Y finalmente, pues el decreto ley 1421 del 93 en el artículo 13 da viabilidad para que los proyectos de acuerdo puedan ser presentados por el personero, el contralor, las juntas administradoras en materias relacionadas con sus atribuciones. Por lo tanto, decirle sí a este proyecto es consecuente con el trabajo que vienen realizando los funcionarios de la Contraloría de Bogotá y claramente en un esfuerzo muy importante que han realizado precisamente con las modificaciones, con la creación de estas empresas como la empresa Metro, la empresa distrital de seguridad, esa reorganización que se hizo con el sector salud, pues esto requiere de mayor capacidad, de perfiles específicos para poder responder a las funciones que establecen las bases jurídicas de la Contraloría de Bogotá. Y esta pues básicamente poseen elevados presupuestos, estos sectores de gobierno, lo cual genera mayor exigencia por parte de la Contraloría. Quiero hacer una salvedad sobre los elevados presupuestos que implica el interés de la entidad en lo que refiere a la vigilancia de su gestión fiscal. Por ejemplo, a junio de 2019, la Contraloría llegó al 100% en materia de auditorías de regularidad, desempeño y visitas de control fiscal al sector de equidad y género, 100%. Gestión jurídica, 100%. Participación ciudadana, 100%. Seguridad y convivencia, 100%. Pero veamos, por ejemplo, el sector de gobierno, 63%. Veamos, por ejemplo, el sector de movilidad, 67%. Veamos, por ejemplo, el sector salud, que es algo que reclaman los bogotanos, 40%. Veamos, por ejemplo, el sector de servicios públicos, estos que además en algunos de ellos se mandan solos y no permiten ni siquiera a veces que los auditores de la Contraloría entren a las instalaciones, 46%. Por ejemplo, en el sector recreación, cultura y deporte, 43%. Y esto podríamos verlo como en materia de presupuesto de cada una de estas entidades. Y ahí se genera un esfuerzo muy importante por parte de la cabeza de la entidad, del sector o el área de recursos humanos o talento humano, para hacer una reorganización de los equipos para que puedan asumir
con efectividad, con eficiencia y pertinencia estas visitas de control fiscal, estas auditorías de regularidad, porque en algunos sectores, por ejemplo en el de salud, el 40%, y ustedes saben que 3 años y medio en esta corporación tuvimos todas las solicitudes para poder entregarle a la ciudadanía informes, reportes y control político y control fiscal de cómo iba funcionando la reorganización y la nueva estructuración del sector salud. Simplemente para ponerlos en un ejemplo de los esfuerzos que debe realizar los equipos que deben reorientar el trabajo en estos diferentes sectores. Esto requiere más tiempo, esto requiere de perfiles especializados y claramente en este acuerdo vamos a generar ese importante incentivo para que estos equipos puedan funcionar de la mejor manera. De igual manera, en cuanto a los beneficios de control fiscal, la Contraloría de Bogotá ha aumentado la tasa de retorno para la ciudadanía. Es decir, por cada peso invertido en el organismo de control fiscal se genera un retorno superior. Creo que es importante aclarar que los beneficios obtenidos por el desarrollo de las acciones implementadas por los sujetos de control se traducen en recuperaciones de ahorro para el Distrito Capital. Ese ahorro que en muchos casos lo encontramos en la erogación dejada de hacer o pagar por parte del sujeto de control al realizar una acción correctiva o preventiva. Se puede generar un beneficio cuantificable. Una de estas herramientas fundamentales, ustedes lo saben, que es el estudio comparativo de mercado que se hace para cada caso específico, el valor unitario de los costos que se presentan en cada uno de estos proyectos. Y en el tema de recuperación derivado de acciones correctivas, recuperación de activos, incremento o eliminación de pasivos exigibles, en esta disminución, reincorporación de bienes o derechos por devolución, reintegro, cancelación, supresión o reducción de obligaciones existentes. Esto se traduce en aumento patrimonial sin erogación de fondo. Y por último, querida Presidenta, por otra parte es importante resaltar los diferentes pronunciamientos que hace la Contraloría. Pronunciamientos que, si bien no son vinculantes, han servido en muchas ocasiones como orientadores en esos informes obligatorios que saca la Dirección de Estudios de Economía y Política Pública. Esos informes obligatorios, estudios estructurales, informes sectoriales y pronunciamientos que hay que reconocer a la administración distrital y a otras contralorías del orden territorial ha servido para poder guiar sus actuaciones en materia de control fiscal. Debo resaltar también que a nivel profesional la Contraloría adelantó un plan de mejoramiento del nivel académico con programas masivos para quienes no contaban con educación primaria y media, y esto lo dije en la comisión, lo cual me parece fundamental, y este debería ser un ejemplo para demás entidades del Distrito Capital y de orden nacional, porque encontramos que el 95% del nivel asistencial y técnico acredita como mínimo un título de bachiller. Hay entidades donde estos servicios de nivel asistencial y técnico no requieren ni siquiera el título de bachiller. Y recordemos que para los años 90 se empezó a exigir el título profesional y formación posgradual para cumplir con los requisitos
que requerían los cargos y no solo las equivalencias por experiencia, trayendo como resultado que la mayoría de los profesionales universitarios tengan especialización u otra carrera profesional. También se realizó la modificación del manual específico de funciones y competencias laborales, así como también los cambios normativos, tales como la aplicación de competencias comunes y por nivel jerárquico. Adicionalmente, se presentaron modificaciones en los procedimientos adoptados entre el 2018 y lo corrido del 2019, generando cambios en las actividades requeridas para el cumplimiento de los objetivos de cada una de las dependencias, por lo que se revisó y modificó las responsabilidades de cada empleo que compone la planta de personal, acondicionándose al ambiente cambiante de la administración distrital. Por lo tanto, señora Presidenta, en las conclusiones el proyecto cuenta con el fundamento legal, el cual desde la perspectiva constitucional y reglamentaria analiza y sustenta el ajuste salarial propuesto. Son evidentes los beneficios del control fiscal, gracias a los cuales se puede ver el efectivo ejercicio a cargo de la Contraloría Distrital de Bogotá. No hay equidad frente a otros organismos de control en lo que respecta a los salarios, como fue expuesto en la comisión por el suscrito concejal Jeffer Vega. Cabe resaltar que el ejercicio de control fiscal exige cada día mayores niveles de actualización, por eso es fundamental, señores funcionarios directivos de la Contraloría, que le den la fuerza necesaria a esa área tan importante de capacitación que tiene la Contraloría de Bogotá, a diferencia de otras Contralorías territoriales, y estudios que permitan al servidor tener un mayor nivel técnico, profesional y objetivo de alta calidad para ejercer su valor con idoneidad y experiencia. En este sentido, el ajuste salarial permitirá mejorar su nivel académico, además mejorar sus condiciones de calidad de vida. Y por último, quiero mencionar nuevamente que este trabajo es una victoria de los señores y señoras funcionarias de la Contraloría de la ciudad, quienes han construido hombro a hombro, año a año, en cada una de estas administraciones, una importante marca que tienen ustedes no solamente a nivel distrital, sino a nivel nacional, como referente de otras contralorías del territorio nacional. Por lo anterior expuesto, rindo y reitero la ponencia positiva conjunta sin modificaciones para este proyecto de acuerdo. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. Registre concejales que han hecho ingreso, señor secretario. Con gusto, señora presidenta. Se registra el ingreso de los honorables concejales Nelson Enrique Cubillo Salazar y David Valle Hernández, así como se deja constancia de la excusa del honorable concejal Daniel Palacios Martínez. Han sido registrados los concejales, señora presidenta. Doctor Jorge Durán, sí señor, usted está inscrito, sino que aún no terminan los ponentes. Tan pronto ellos terminen, con muchísimo gusto le damos el uso de la palabra. Doctor Venus Albeiro Silva como ponente. Gracias, presidenta. Presidenta, pues para rendir la ponencia de este proyecto 328, por el cual se actualiza la escala de remuneración básica salarial de los empleos de la planta global de la Contraloría de Bogotá, como ya lo habíamos dicho en la comisión, es un proyecto que lo que genera es equidad, obviamente, en este órgano de control con relación a todos los otros del distrito. Y obviamente después de que el Congreso de la República hace unos días votara también unos recursos importantes, una cantidad de recursos importantes para las contralorías del país, pues obviamente lo menos que debe hacer este Consejo es aprobar este proyecto, y hoy sí creo que debimos haberle subido el 10%, pero bueno, como no se concertó, nos quedamos en lo que estaba inicialmente presentado en el proyecto.
como ya lo ha dicho el doctor Emel y el doctor Jeffer, que han sido claros en el tema, pues yo voy a tratar muy puntual y a ver si lo votamos lo más rápido posible, que es lo que nos interesa antes de que se vaya a desbaratar el quórum. Entonces, no, el proyecto cumple con todas el marco jurídico, con la Constitución, con obviamente todo el tema de leyes y de acuerdos del Consejo, y por eso digamos que la ponencia nuestra también es positiva, tanto por los decretos nacionales, las leyes, decretos nacionales, y obviamente el Consejo está totalmente facultado en este momento, aún inclusive en ley de garantías, para votar y convertir este proyecto en un acuerdo que además, digamos, de acuerdo a las concertaciones y todo lo que se ha hecho con la administración, pues no va a ser un proyecto de papel, sino un proyecto que va a beneficiar realmente a los empleados globales de la planta de la Contraloría, lo cual es bien importante y, como ya lo han dicho los compañeros, pues genera una posibilidad real de desarrollo. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya está cuantificado, ya se ha mirado, realmente están los recursos, se ha hecho todo el proceso, y como lo dijimos en la comisión, pues este es un proyecto que lo que uno debe es votarlo, porque lo que beneficia realmente es a los empleados de la Contraloría de forma directa en ese nivel salarial, teniendo en cuenta pues incluso todo el aumento del trabajo que han tenido a partir de la creación de la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de Seguridad, de obviamente el mismo desarrollo poblacional que ha tenido la ciudad, y obviamente de todo el trabajo que hay en el mismo. Entonces, por eso todas las consideraciones y todo lo que se ha dicho es claro que este es un proyecto que beneficia. Yo no voy a repetir pues ya todo lo que ya ustedes saben y lo que saben los concejales y lo que se dijo en la comisión, y obviamente lo que han explicado ya los otros ponentes. Entonces, siendo ese 10% importante, teniendo las bases presupuestales claras y estando comprometido, totalmente comprometido con este proyecto de acuerdo, y obviamente, lo repito, es una cosa netamente de equidad con los trabajadores de la Contraloría. Algún medio, después de que lo votamos en la comisión, salió a decir que qué cosa tan dudosa votar este proyecto de aumento de los salarios de la Contraloría cerca de elecciones. No, este proyecto se va a haber votado hace un año, 2 años. Desafortunadamente hace unos meses se hundió, no se logró sacar por algún de estos problemas de procedimiento que hay en el Consejo, en el reglamento, pero debe haber sido hace mucho rato. Y en el caso de los empleados de la Contraloría, les consta que ninguno de nosotros, yo ni siquiera me voy ni a abrazarlos después de que los voto, ni a recibir felicitaciones, porque creo que es una cosa de equidad, netamente equidad, y uno como concejal sabe cuándo los trabajadores, los empleados necesitan cumplir con la OIT. Entonces, nada, absolutamente nada de las cizañas que quisieron sembrar o de lo que quisieron decir, y yo creo que los otros ponentes también, el doctor Emel, todos los que somos serios, igual que los que lo votamos sin ningún problema en la comisión, lo hacemos realmente por una convicción y porque estamos seguros que es algo que debió haberse hecho hace mucho tiempo y que lo necesita la Contraloría Distrital. Y vuelvo y repito, después de que lo que hicieron en el Congreso, pues queda claro que lo que hay que respaldar es los entes de control, y en este caso la Contraloría Distrital. Así que, Presidenta, sin más, y para que se vote más rápido, lo más rápido posible, y se convierta en acuerdo y entre en vigencia lo más pronto posible, nuestra ponencia es positiva. Bien, de esa manera han quedado rendidas las ponencias. Le ofrezco entonces el uso de la palabra a el autor de la propuesta, el Contralor de Bogotá. Si alguien quiere hablar en nombre de la Contraloría, este es el momento. De lo contrario, seguiremos en el orden del día con los concejales. Sigamos, adelante. Doctor Jorge Durán Silva. Señora Presidente, muy amable, voy a ser muy breve, porque los que estamos interesados en hacer alguna justicia social con algunos niveles de los funcionarios de la Contraloría, pues queremos es que se apruebe rápido este proyecto de acuerdo. Pero sí quiero dejar algunas observaciones, señora Presidente. Lástima que este proyecto de acuerdo fue presentado antes del acto legislativo desde la Contraloría General de la Nación, porque si no hubiésemos hecho algo más amplio desde el punto de vista de la responsabilidad de los funcionarios de la Contraloría, porque a la Contraloría
va a tener que el gobierno nacional destinarle un presupuesto superior a 2,5 billones de acuerdo a la reforma legislativa de la Contraloría General de la Nación. Y vienen unas nuevas responsabilidades para las contralorías departamentales y distritales que quedaron en ese acto legislativo que ya está vigente y que ya el presidente del Senado sancionó la ley de la reforma fiscal de la Contraloría, amplió la planta de personal, hubo unos incentivos también importantes para los funcionarios. Esto significa que será el otro periodo quien debe revisar precisamente y nivelar todo lo relacionado con ese acto legislativo y todas las escalas salariales que debe tener la Contraloría. Señora Presidente, pero sería muy importante, señora Presidenta, doctor Ballén, por favor, sí. Señor, sí, señor. Es un nombre muy importante, pero a ver si yo puedo hablar. Sí, señor. Sería muy importante, doctora Nelly, que desafortunadamente usted no se lanzó para su reelección, que le dejara un recuerdo a los funcionarios del Consejo de Bogotá. Los funcionarios del Consejo de Bogotá están exactamente en la misma situación salarial de la Contraloría, que hace muchos años no se nivelan los salarios de nuestros funcionarios de la corporación. Por eso, qué importante sería que usted presentara un proyecto de acuerdo a la mesa directiva para hacerle justicia también laboral a nuestros funcionarios del Consejo de Bogotá. Yo quería hacer esa observación muy respetuosa para ver si la señora Presidenta se pone la mano en el corazón, que debe tenerlo muy grande, y dejarle ese recuerdo temporalmente, porque yo sé que usted volverá a esta corporación, temporalmente a los funcionarios del Consejo de Bogotá, porque la Contraloría sigue por debajo de escala salarial de la personería y de la veeduría, sigue por debajo. Y los funcionarios, los que son la cenicienta, son los concejales, los funcionarios que elaboran en nuestra corporación. Siempre he dejado esas observaciones y además, como esta administración y las anteriores no son legalistas, ustedes nunca, perdón doctor, que estoy hablando, doctor, que estoy hablando con la doctora, con la señora Presidente, no son legalistas, violan la ley en el sentido de que no nos hacen las transferencias de libre destinación, ni siquiera se las habían hecho a la Contraloría. Y por eso la señora secretaria dijo, no, esto va a ser a partir del otro año. Y le dije, bueno, ¿y por qué no hace las transferencias de libre destinación, que es por obligación, tanto a la Contraloría como al Consejo de Bogotá? Y ahí no hay problema de impacto fiscal porque es por ley que se debe hacer la transferencia a la Contraloría. Entonces yo quiero hacer esas observaciones diciendo que gracias al actual Contralor y sus directivos de la Contraloría se hicieron parte de justicia con los funcionarios que hoy en día se van a recibir a partir de una vez sea sancionado el acuerdo por el alcalde, si es que lo sanciona, ¿no? Si es que lo sanciona, porque no sabemos qué piensa este alcalde alcabalero e ídolo de barro de determinados personajes. Yo creo que lo debe sancionar para evitarse aquí inconvenientes, o si no, la señora Presidente lo puede sancionar de acuerdo a las facultades establecidas en la Constitución y la ley. Muchas gracias, señora Presidente, y le dejo esa inquietud. Hagamos ese proyecto de acuerdo para los funcionarios del Consejo. Al lugar, honorable concejal, el compromiso de la mesa directiva es presentarlo en noviembre para la nivelación salarial del Consejo de Bogotá. Nos están acompañando a hacer esa nivelación salarial nuestros sindicatos. Ellos están trabajando con el comité directivo del Consejo para lograr esa nivelación salarial. Vamos a cerrar el debate, honorables concejales, si me lo permiten, y a entrar en votación. En este momento, señor secretario, sírvase a informar cómo debemos votar. ¿Hay ponencias negativas, señor secretario? No, señora Presidenta, hay dos ponencias positivas, una suscrita por el
coordinador el doctor Jeffer Yesid Vega Bobadilla con el doctor Emel Rojas y una ponencia positiva presentada por el doctor Venus Albeiro Silva Gómez. Señora Presidenta, lo procedente es votar la unificación de las ponencias, luego la ponencia positiva unificada, luego título, atribuciones y finalmente el articulado, señora Bien, Presidenta. honorables concejales, abro el módulo de votación para unificar las ponencias positivas. Entonces, a partir de ese momento se encuentra abierto el registro para votar la unificación de las ponencias. Quienes votan sí, votan por unificar las dos ponencias, y quienes votan no, pues rechazan la unificación de las ponencias. Son dos ponencias, una suscrita por dos y doctora Lucía, doctor Jorge, depositar el voto. Doctora Gloria Elsie, depositar el voto. Doctor David Ballén. Honorables concejales, anuncio que se va a cerrar la votación. Queda cerrada. Señor secretario, sírvase a informar el resultado de la votación de la ponencia positiva unificada. Con gusto, señora Presidente. Por el sí han votado 26 honorables concejales, por el no 2. En consecuencia, ha sido unificada las ponencias positivas, señora Presidenta. En consideración, en votación ordinaria, honorables concejales, la ponencia positiva unificada. Ha sido aprobada, señora Presidente, con la constancia de voto negativo de los honorables concejales Juan Carlos Flores y el doctor Jorge Eduardo Torres. Título del proyecto, señor secretario. Título del proyecto por el cual se reajusta la escala de asignación básica salarial de los niveles profesional, técnico y asistencial de la planta de personal de la Contraloría de Bogotá, Distrito Capital. Ha sido leído el título, señora Presidenta. Consideración el título del proyecto. Ha sido aprobado el título del proyecto, señora Presidenta. Atribuciones, señor secretario. El Consejo de Bogotá, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las que confiere el artículo 313, numeral 6 de la Constitución, el decreto 1421 de 1993 y su artículo 12, y en su artículo número 12 del artículo 12, numeral octavo, acuerda. Han sido leídas las atribuciones, señora Presidenta. En consideración las atribuciones, honorables concejales. Han sido aprobadas las atribuciones, señora Presidenta. Doctor Jorge Durán. Con todo respeto, señor presidente, y a los colegas, como sé que no hay modificaciones en el articulado, a ver si se vota en bloque este. Así lo haremos. Antes, doctor Argote, usted quería pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Como ya otros se pronunciaron aquí sobre este proyecto de acuerdo, nosotros, la bancada del Polo Democrático, saben todos los trabajadores y trabajadoras de las Contralorías del país que nosotros defendemos el control público de la Contraloría
y lo defendimos del presidente Uribe, que iba a acabar las Contralorías. No se nos puede olvidar la memoria de eso, ¿no? Porque es que si nos olvida, ¿no? Igual que nosotros defendemos los derechos salariales, y esto que es un proceso de nivelación que ni siquiera llega a la nivelación, por supuesto que nosotros lo acompañamos y lo defendemos, y defenderemos en un siguiente gobierno lo que falte para la nivelación salarial de este sector de trabajadores y trabajadoras con otros sectores de Bogotá. Esas razones se las queremos exponer aquí, por eso nosotros votamos este proyecto con toda legitimidad, tanto en la comisión como en esta plenaria. Por ahora dejo ahí para que tramitemos cuanto antes y los trabajadores de la Contraloría puedan sentirse muy contentos, ¿no? Porque esto va a servir para su familia, para su vida, ¿no? Este es un derecho viejo que se venía reclamando. Muchas gracias. Con mucho gusto, honorable concejal. Honorables concejales, vamos a votar en bloque el articulado, el número 1, el número 2, con su parágrafo el número 1 y el artículo número 2. Abra los módulos de votación, señor secretario. Con gusto, señora presidenta, con su venia me permito registrar la presencia del doctor Roberto Inestrosa Rey. A partir de este momento queda abierto el módulo para votar el articulado del proyecto, artículo 1 con sus 2 parágrafos y el artículo 2 de la vigencia. Quienes votan sí aprueban el articulado propuesto y quienes votan no lo niegan. Bien, doctor Jorge Torres, para la explicación de su voto. Adelante, doctor Jorge Torres. Bueno, presidente, pues frente a este proyecto de acuerdo, pues hay que recordar varias cosas. Lo primero es que por este cabildo distrital, en este periodo, ya han pasado 2 iniciativas de la Contraloría para buscar nuevos recursos que fortalezcan el control que realiza esta entidad. El primero fue el acuerdo 658, que buscaba ampliar la planta de personal, y el segundo fue el 664, que buscaba la modernización tecnológica. A eso se suma, apreciados compañeros, que en el año 2012 la Contraloría ya había aumentado la planta de funcionamiento en 103 funcionarios adicionales y en el 2016 la aumentó en 69 funcionarios, con un impacto fiscal mayor a 9.000 millones de pesos. Eso es como el primer dato que hay que recordarle a la ciudadanía. De mi parte, pues ninguna de ellas he votado, toda vez que pues yo he sido bastante crítico frente, en términos generales, a la función que han cumplido los órganos de control en Bogotá. Yo lo he planteado en diferentes momentos. Tristemente, los órganos de control pues están en deuda con la ciudad, y más concretamente la Contraloría, quien no solamente pues está en deuda por su bajo rendimiento, sino adicionalmente porque el Contralor pues ha tenido, como es de público conocimiento, que defenderse de las acusaciones por corrupción que se han hecho en su contra. Y esto pues... Honorable concejal, para que concluya su intervención, esa explicación del voto no es más de 3 minutos, por favor. Gracias, presidenta. Y esto pues obviamente... Y esto obviamente lo lleva a que no estemos concentrados. Entonces, cuando uno revisa cómo va la confianza en este tipo de órganos, pues claramente la ciudadanía cada vez desconfía más de los órganos de control, lo cual es una antítesis. Pero es que los datos son bastante claros. Entre 2016, 2015 y 2018 se abrieron 10.457 casos.
De ellos 5.338 fueron en los 2 últimos años. De esos apenas 756, es decir el 14%, tuvieron una incidencia fiscal. Y la mayoría de todos estos procesos lamentablemente quedan en investigaciones que no concluyen lamentablemente. Por eso es que, pues, digamos, aquí tengo todo un informe de datos que lo que lo arrojan a uno es a decir, la Contraloría lamentablemente no le está cumpliendo a los bogotanos, la Contraloría lamentablemente no está buscando que los recursos públicos sean recursos sagrados, la Contraloría no está detrás de... Doctor Jorge Torres, le ruego el favor de que concluya su intervención. Si no me impide que los demás concejales expliquen su voto, por favor. La Contraloría claramente no está pendiente de que los corruptos le paguen a la ciudad lo que se han robado. Y esa es la función concreta de este órgano, y toda vez que eso no ha sucedido, yo creo que primero hay que recuperar la imagen y luego sí pedir más plata. Por ende, mi voto es negativo para este artículo y todo el proyecto de acuerdo. Doctor David Valle. Gracias, presidenta. Mi voto es positivo, y positivo porque tuve el honor de conocer la Contraloría siendo director jurídico de la misma hace más o menos 5 o 6 años. Conozco y sé el trabajo que realiza cada uno de los trabajadores y funcionarios de la Contraloría, que no solo hacen hallazgos fiscales, sino que surten a la misma personería con hallazgos disciplinarios, muchas veces más que las mismas auditorías de la personería, cuyos resultados también son superados en la Contraloría. La Contraloría entrega mejores resultados de control que la misma personería, y la personería desde hace rato tiene mejores sueldos que la Contraloría. Creo que esto era una deuda a una entidad como la Contraloría, que lo único que hace es todos los días velar y cuidar los recursos públicos de Bogotá. Me consta y sé la calidad de seres humanos y de buenos trabajadores que están allá en esa Contraloría. Por eso mi voto va a ser sí y sí y sí. Gracias, presidente. Y sí. Doctor Roger Carrillo. Gracias, presidenta. Gracias, señor presidenta. La bancada del Partido Conservador en pleno acompaña este proyecto de acuerdo que reajusta la escala de asignación básica salarial de los niveles profesional, técnico y asistencial de la planta de personal de la Contraloría. Creemos que se hace justicia y que se pone a nivel de otras entidades en términos de equidad económica con la remuneración de los cargos de nivel profesional, técnico y asistencial. En entidades como la Veeduría, como el Consejo Distrital, como la Secretaría de Hacienda y la misma Personería de Bogotá. Así que yo creo que aquí estamos haciendo justicia con este reajuste de asignación salarial que hoy aprueba el Consejo de Bogotá. Yo también trabajé en el control fiscal y sé de la importancia y de la labor que cumplen estas entidades para vigilar que los recursos públicos se ejecuten y no se los roben. Así que aprobamos con todo el cariño este importante proyecto de acuerdo, señora presidenta. Doctor Nelson Cubides. Tocó por vos. Gracias, presidenta. Evidentemente el proyecto ha sido estudiado por el Partido Conservador y desde... Papi, ¿qué pasó? Adelante, doctor Nelson. Creo que hay otro micrófono Sí, abierto. ya lo estamos apagando. No. La jugadita, doctora. Y evidentemente este proyecto no se trata de dictar una serie de normas nuevas sobre el funcionamiento de la entidad, ni sobre las dependencias. En ese sentido, lo que se está buscando es asignar una remuneración más proporcional al trabajo que se ha venido adelantando
que por muchos años, digamos, ha hecho la Contraloría para igualarlo a los otros entes de control. Por eso nos parece que guardar esas equivalencias con cargos similares es positivo, porque permite, digamos, una equidad al interior de la administración pública. También entendemos que los sujetos de control se han venido subiendo y eso significa pues que hay un mayor aumento en la carga laboral y desde luego también debe reconocerse esa tarea. Y especialmente porque los beneficios de control fiscal que han dado para el año 2018, 416.000 millones de pesos, que son aproximadamente pues una proporción muy alta en la ciudad. Sin embargo, el presupuesto de la Contraloría es de 147.000 millones. En otras palabras, este organismo, por cada peso invertido, está permitiendo tener un retorno de 3 pesos en la medida en que recupera esa inversión. Por eso yo creo que este proyecto tiene un efecto importante y esperamos que así se pueda demostrar dentro de la Contraloría en los próximos años, que no necesariamente está dado porque se le mejoren el sueldo a uno, tendrá uno mejor capacidad de respuesta, pero sí se dignifica la labor y la tarea que se adelanta por cada uno de los presentes en la Contraloría de Bogotá. Creo que va a contribuir al mejoramiento de la gestión administrativa y fiscal. Creo que también... Doctor Nelson, para que concluya su intervención. Sí, Presidenta, y constituye un estímulo e incentivo para aquellos que todos los benefician. Por eso mi voto para este proyecto es sí, Presidenta, gracias. Con mucho gusto. Doctor Álvaro Acevedo. Gracias, señora Presidenta. Igualmente celebro que en el día de hoy se rompa esa desigualdad que existe en dos organismos de control en la ciudad. Por un lado, la personería con buenos ingresos y la Contraloría con regulares ingresos. Y lo digo porque también tuve la oportunidad de trabajar en la Contraloría como director de la sectorial de movilidad y me doy cuenta que hay un buen material humano allí que ejerce el control fiscal, pero el control fiscal con las uñas no es posible. Hay que seguir modernizando la Contraloría, dándole las herramientas, y algunos que pregonan que se persiga a los corruptos y se rescate el dinero, pues hay que hacerlo con las herramientas adecuadas. Celebro que estas personas mejoren las condiciones salariales y que se rompa esa vulneración al derecho fundamental a la igualdad constitucional. Mucha gente en el distrito, señora Presidenta, requiere mejorar sus condiciones salariales, la gente del Consejo, y alguien que, por los que yo he venido abogando, así como veo este proyecto que sale avante, pues algún día celebraré que se mejoren las condiciones salariales y la estabilidad laboral de más de 30.000 trabajadores del aseo y la vigilancia. Acá que hicimos, los que cuidan las entidades y los que barren y levantan la basura de los demás, ojalá se concientice esta corporación y la administración y le queda el trompo en la uña al futuro alcalde. Doctor Álvaro Acevedo, por favor, debo cerrar la votación. Son 3 minuticos, señor presidente. Se va a cumplir el tiempo de la votación abierta, discúlpeme, honorable ojalá concejal. la corporación se dé para que se le mejoren las condiciones salariales a todo el personal de aseo y vigilancia, señora presidenta, gracias. Por favor, señor secretario, antes de cerrar la votación, sírvase registrar el voto del doctor Venus Albeiro Silva y la asistencia de los concejales que se han hecho ingreso. Con gusto, señora presidenta, me permito certificar la asistencia y presencia del doctor Josma Yair Martínez Moreno, quien ya ha depositado su voto también. Y el doctor Venus, sí, pues, mira. Se dañó el aparatico, me están haciendo bullying. No, mi voto por los empleados de la Contraloría es sí. Gracias, doctor Venus. Hay más concejales inscritos, pero debo cerrar en este momento la votación. Honorables concejales, señor secretario, sírvase de cerrar el módulo de votación e indicarme el resultado por los artículos en bloque. Con gusto, señora presidente. Por el sí han votado electrónicamente 33 honorables concejales y un voto manual. Para un total de 34 votos a favor por el sí. Y por el no han votado
dos concejales, el doctor Juan Carlos Flores y el doctor Eduardo Torres. Por tal motivo ha sido aprobado el articulado del proyecto de acuerdo 328-2019, señora presidenta. En consideración el artículo 2 de la vigencia del proyecto de acuerdo, en votación ordinaria. Ha sido aprobado el artículo, señora presidenta. Con la constancia de los votos negativos. Con la constancia de los votos negativos del doctor Jorge Eduardo Torres y Juan Carlos Flores Arcila. ¿Quiere la plenaria que este proyecto pase a sanción del alcalde? Así lo quiere la plenaria, señora presidenta. ¿Ratifica la plenaria la aprobación de este proyecto? Así ha sido ratificado. Felicitaciones a la Contraloría de Bogotá por su buena labor. Señor secretario, siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, señora presidenta, comunicaciones y varios. ¿Hay comunicaciones y varios? No, señora, no hay comunicaciones. Muchas gracias a todos, se levanta la sesión. Siendo las 11:44 de la mañana, se levanta la sesión del día 24 de septiembre de 2019, señora presidenta.